Bueno, estamos para poder comenzar el último panel de la mañana. Ya pueden ir acomodándose. Estamos esperando a... Está prendido el micrófono para el recuerdo a nuestros invitados. Estamos esperando a la senadora Carolina Lozada, que ya está por llegar, pero bueno, vamos a dar comienzo porque todos tienen agenda por cumplir, ellos también. Carolina incluso nos anticipó que va a estar presidiendo la sesión del Senado que va a comenzar ahora en horas tempranas de la tarde, así que también, bueno, su agenda está comprimida, pero para no demorarnos vamos a poder comenzar. Tiene un desafío este panel, y es que en general cuando nosotros los periodistas y muchos de ustedes nos sentamos con un dirigente de la política, en general buscamos de alguna forma generar la diferencia, porque parece que suena como más rico el debate si conseguimos ver que cada uno se pelea y dice cosas distintas del otro. Y creo que todos nosotros sabemos un poco cómo piensa José Luis Espert, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires hoy, a quien agradecemos que nos acompañe, y Leandro Santoro, que es también diputado nacional del Frente de Todos por la ciudad, por la capital federal. Con lo cual me parece que nuestro desafío va a ser ver si conseguimos encontrar algunos puntos de acuerdo. Me parece que va a estar más a tono con nuestro lema del Congreso, y bueno, las diferencias aflorarán obviamente, pero me parece que vamos a ver si podemos conseguir alguna perspectiva que nos ponga en línea con lo que estamos buscando. El panel se llama Reconstruir un país mejor, oportunidades mirando al futuro. Les voy a pedir si quieren hacer una pequeña introducción, así mientras esperamos que llegue Carolina y después podemos empezar el debate. José Luis, ¿qué esperas sobre, o Leandro? Bueno, José Luis, digo, ¿qué esperas sobre esta sensación de que nos cuesta generar un consenso, de que nos resulta más difícil ponernos de acuerdo con la agenda mirando las necesidades de la gente, y a veces parece que la agenda de la política domina sobre el resto? Bueno, sobre tu pregunta tan puntual te diría algo que he dicho últimamente, que habiendo votado hace 7 meses, a mí me parece increíble que la política, y me incluyo en ella por supuesto, estemos pensando en la elección de 2023 en lugar de solucionarle los problemas urgentes y concretos que tiene la gente. No puede ser que la gente nos vea como personas que nuestra profesión parece ser vivir de elección en elección. En algún momento uno tiene que parar después de una elección y empezar a pensar en la gente que te votó, en las necesidades que tiene y darle solución a esos problemas. Repito, hace 7 meses que votamos, yo no puedo creer que estemos pensando en el 2023. Por supuesto yo no estoy pensando en eso, pero me incluyo como parte de este problema que a veces presenta la política, que es vivir desconectado de la realidad. Y aprovecho tu pregunta puntual para ir un poquito más adelante. Quiero ser muy breve, no quiero quitarle tiempo a Leandro. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad extraordinaria hoy en el mundo por la que se da después de la lamentable invasión de Rusia a Ucrania, que está en el precio de los productos que exporta extraordinariamente altos, con inversiones que están migrando de países como Rusia y China hacia el sudeste asiático, más civilizados todavía, menos autocráticos. Y Argentina, yo diría, debería aprovechar este momento como tantos otros para realmente despegar. Quiero decirles que desde mi punto de vista, lo he puesto en libros, en 30 años de estar en los medios, a la Argentina no le va mal porque tenga mala suerte, le va mal por una cuestión esencial, les diría, le va mal, y sistemáticamente le va mal, eso no podemos negarlo. Pero pensando en el futuro, si Argentina respetara la ley de gravedad, le iría bárbaro. Miren lo que le estoy diciendo, no estoy diciendo nada novedoso, es respetar una ley de gravedad. Y yo creo que la ley de gravedad argentina... Hola, Caro. Hola. Gracias, bueno, agradecemos a Carolina Lozada que se pudo sumar. Y la ley de gravedad a un país como la Argentina, ¿qué le marca? Hay algunas cosas esenciales sobre las cuales no debería haber discrepancia. Ojalá que no las hubiera la discrepancia, ojalá que estuviéramos todos de acuerdo en que podemos discrepar en el timing, en qué momento hacemos cada uno, qué velocidad le damos, pero
Los países se ganan la vida comerciando. Argentina vive de espaldas al comercio. Argentina tiene que estar abierta al mundo para aprovechar todo su potencial. Pero eso le pasa a todas las economías, no a Argentina sola, ¿eh? Las economías que más prosperan son las que más abiertas al comercio están. Segundo, Argentina tiene un Estado que está demoliendo a los que laburan, los que trabajan, los que emprenden impuestos. No puede tener este tamaño el Estado. Y eso no es ideológico ya. Es un tamaño que está desincentivando las ganas de trabajar y de emprender. Es más, de hecho, muchas empresas se van de la Argentina. En tercer lugar, creo que las leyes laborales que Argentina tiene, a la luz del trabajo en negro que hay, me parece que no funcionan más. Y encima no hay ningún empresario en su sano juicio que tenga mucha ganas de emplear gente porque sienten que meten una bomba atómica en lugar de contratar a alguien con estas leyes laborales. Argentina tiene que emprender también una reforma de la seguridad. No puede ser que la gente inocente viva tras las rejas y los delincuentes se pavoneen por la calle filmándose antes de salir a delinquir. Y en quinto lugar, que creo que no deberíamos discutir, y repito estas 5 ideas básicas, es una reforma educativa. A los chicos se lo están deseducando. Estas cosas en el mundo que prospera no se discuten, por eso para mí es clave que algún día Argentina no discutir estas 5 cosas y que los consensos sean sobre otras cosas, que esto no se discuta como que viniera como cosa automática, así como respiramos. Yo creo que deberíamos no dudar de hacer estas cosas. Creo que por ahí está el futuro, ya que este panel es oportunidades para las generaciones futuras. Las generaciones futuras creo que van a tener futuro no miserable como el que estamos teniendo ahora, si no discutimos estas 5 cosas. Carolina, yo les mencioné en el arranque que de alguna manera la política a veces lo que percibe la gente es que le cuesta generar un consenso, una agenda que priorice situaciones reales y que a veces como que predomina la agenda de la política, ¿no es cierto? O sea, hay como un debate ya por unos carriles preestablecidos en donde generalmente lo que se manifiestan son las diferencias sobre determinadas cosas. Por ejemplo, ahora como estamos discutiendo la boleta única de papel, y de repente tenemos un problema que demanda soluciones y de repente el Congreso, que debería ser un ámbito donde los consensos sean el objetivo, parece ser como la casa de las diferencias. ¿Dónde ves que hay, dónde está, digamos, a partir de ahora tu experiencia como legisladora en el Senado de la Nación, dónde ves que se abre un poco esa brecha entre lo que es la necesidad y donde llegás y de repente es imposible poner un tema en la agenda que pueda ser algo más real sobre lo que es la demanda de un sector de la sociedad o la gente en general? Bueno, buen día a todos. Primero, y disculpen la demora, y encima me tengo que ir antes porque tengo sesión. Ya lo avisamos también, Sí, no te ya sé, preocupes. pero se los quería decir yo también. Mira, yo creo que hay muchos de los temas de los que vos hablabas, como por ejemplo la boleta única, que da la sensación que fuera un tema de la política y nada más, pero no es tan solo de la política, porque el tema de la boleta única aporta transparencia y me parece que si algo necesitamos en este país y uno de los valores que nos pide la gente constantemente es la transparencia, algo que lamentablemente hoy carece totalmente la política. Hay muchos temas que parecen quizás que son alejados y no lo son, pero creo que sí, y coincido con vos, en que la mayoría de los temas que se tratan no son de una agenda de la gente, sino que son temas de la política. Y específicamente de este gobierno en búsqueda de la impunidad, ¿no? Me parece que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Todos los temas tienen que ver con la justicia, todos los temas tienen que ver con el constante avasallamiento del kirchnerismo a las instituciones, a la República, a la división de poderes, a la justicia. Entonces, me parece que eso nos aleja de la gente. Muchas veces lo he sentido como periodista, lo siento como ciudadana y hoy también como política, que hay mucha preocupación por encuestas, hay mucha preocupación por lo que viene después, elecciones, etcétera, y les falta muchas veces a los políticos, o nos falta, lo que pasa es que yo siento que lo hago constantemente, caminar por la calle, hablar con gente, y de esa manera ser permeable a los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas que tiene hoy la gente son la inseguridad, primero que nada. Yo vengo encima de la provincia de Santa Fe, en donde tenemos un problema gravísimo con el tema del narcotráfico y el gobierno provincial y el gobierno nacional no hacen absolutamente nada respecto de ese tema. Prometen mandar gendarmes que no vienen,
prometen, prometen, prometen y no sucede nada. Y mientras tanto nuestra tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sube. El año pasado en campaña yo me acuerdo que decía 17 homicidios cada 100.000 habitantes en Rosario. Hoy estamos en 20. En realidad es un poco más que 20. Tenemos más homicidios cada 100.000 habitantes que la Ciudad de México, por ejemplo. Creo que los problemas de la gente, además de la inseguridad, son la economía. La gente no llega a fin de mes y la falta de trabajo. Y creo que el próximo gobierno tiene que estar muy concentrado justamente en esto, en tratar de generar fuentes de trabajo. ¿Y cómo se generan las fuentes de trabajo? Bueno, ayudando a las empresas, que son las que generan fuentes de trabajo. Hoy las empresas no tienen acceso al crédito. Hoy las empresas, bueno, tienen cepo, tenemos una distorsión total entre los precios en Argentina y los precios internacionales. Fíjate que con cepo ningún país puede avanzar y no es imposible no tener cepo, tener precios internacionales, tener cuentas claras. No es imposible porque hay otros países que lo logran. Tenemos países como Uruguay, por ejemplo, como Brasil, que no tienen cepo, no tienen ni siquiera retenciones, ¿no? Y sin embargo les va mucho mejor que a nosotros. Nosotros tenemos problemas muy graves, como por ejemplo decía recién José Luis, el tema de la educación. Nosotros necesitamos una educación que esté enfocada totalmente al trabajo y no la tenemos. Hoy tenemos, bueno, fíjate, ¿no? Te hago un link con lo que te decía recién de los precios internacionales que no tenemos. Si nosotros tuviéramos acorde a los precios internacionales, hoy las obras que tenemos que hacer estarían hechas, por ejemplo, el tema del gas, el tema de los combustibles. Hoy no tenemos combustibles, hay muchas provincias argentinas que en este momento están sin combustible. Y ni hablar de las escuelas no solamente del conurbano bonaerense, sino también de la provincia de Santa Fe, de mi provincia, que están sin gas y por lo tanto los chicos están con los labios morados y no pueden aprender. Así que parte de los problemas, de la agenda, de la política en el Congreso de la Nación debería ser todo esto. Lamentablemente quienes marcan los temas a tratar hoy son justamente el oficialismo, ¿no? Y por eso es que todas las sesiones que tenemos en el Congreso son sesiones especiales en donde ellos marcan 1 o 2 temas que son los que ellos quieren tratar y no podemos tratar los problemas y los proyectos que nosotros llevamos. Leandro, hay un denominador común un poco en la mirada de Carolina y de José Luis que tiene que ver con la coyuntura, la gestión y un poco el rol del Congreso. Y eso lo pongo un poco a consideración de los tres, porque hay problemas que para ser resueltos van a ser resueltos de manera real y efectiva dentro de 1, 2 o 3 años cuando las condiciones se den. Y lo que muchas veces se percibe es que el Congreso está discutiendo la coyuntura, ¿no? O sea, estamos discutiendo, digamos, no sé, una ley si tiene que haber aumentar el beneficio fiscal para los monotributistas, por ejemplo, que es algo que debería ser un rol de la gestión del gobierno. ¿Cómo ves la posibilidad de gestionar desde el Congreso una agenda que sin desatender las necesidades inmediatas un poco ayude a despejar también el camino para el mediano plazo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Una corrección, te digo porque soy autor de esa ley. Lo que se refiere a materia fiscal no es potestad del Ejecutivo, sino del Parlamento. Si quisiéramos hacer, como espero que vayamos a tratar en los próximos días, un alivio fiscal para los monotributistas y para los autónomos, sí o sí tiene que salir por ley del Congreso. Primer punto. Segundo punto. ¿De qué carece la Argentina? Bueno, acá quienes me antecedieron en el uso de la palabra hicieron una lista, con algunas cosas comparto, con otras no. Creo que podríamos encontrar un punto común denominador si identificamos a la ausencia de partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia para poder construir estos consensos. Hoy hay partidos políticos que funcionan como máquinas electorales o como legalidades para permitir que los candidatos se puedan presentar a elecciones. Pero en las democracias desarrolladas, los partidos políticos son espacios fundamentalmente de pensamiento, que antes de ejercer la tarea de la representación y la mediación social, producen un trabajo intelectual de acumulación de información, de análisis de esa información y de producción política de propuestas. Son los partidos políticos los que permiten salir de la agenda de la coyuntura y entrar a la agenda del mediano y del largo plazo. Porque las instituciones permiten sacar el debate del tiempo biológico de las personas.
De hecho, una de las cosas que a mí más me sorprende, haciendo referencia a este tema, es la ausencia de la palabra futuro en nuestro vocabulario y posteridad. Hay conceptos que nosotros utilizamos que son propios de la inmediatez de las redes sociales. Y pareciera que el debate político se deja ganar por la necesidad del impacto del corto plazo. Y todos estos temas, que son temas que para madurar probablemente requieren que más de una gestión lo lleve adelante, requieren del análisis en profundidad de temas que son estructurales, que nos anteceden, que nos atraviesan en el presente y que probablemente se sigan proyectando en el futuro, aunque iniciemos hoy un proceso de solución o de desmantelamiento de estos obstáculos. En segundo lugar, la democracia argentina, que es una democracia joven, el año que viene va a cumplir 40 años, desde nuestra perspectiva también carece de una cultura del diálogo. Trabajamos siempre bajo la lógica del antagonismo. En los momentos donde la democracia pudo alcanzar mayor nivel institucional, tal vez reemplazamos la lógica del antagonismo por la lógica del agonismo, que es menos violenta y es más racional, pero que de cualquier forma plantea el conflicto como constitutivo de la acción política. Situación que les quiero aclarar, en la cual yo coincido. Yo sí creo que la política es conflicto, la diferencia es que también creo que es consenso. Es conflicto y es consenso. Las sociedades complejas como la nuestra tienen distintos intereses que pugnan para tratar de imponerse. Si la democracia no contiene estas dos dimensiones, se transforma en una democracia corporativa, que lejos de alcanzar el bien común, lo que consigue es que se imponga la ley del más fuerte. Entonces, la cultura democrática es la cultura del respeto y de la tolerancia. Y una de las cosas que más me preocupan a mí de cómo está involucionando la cultura política de nuestro país es la naturalización de la intolerancia en el debate político. Y ahora, termino con el tema de las ideas. Cuando pensamos en ideas para adelante, uno me parece que tiene que también ser consciente que en el armado de la agenda está un poco la solución del problema, en el inicio. Está claro que el crecimiento económico es un punto muy importante. Sí. Desde nuestra perspectiva también la distribución de ese crecimiento económico. Por eso solemos hablar de desarrollo, ¿no? Desarrollo como horizonte ético de la sociedad, no solamente económico. Desde una lógica que contenga la necesidad, obviamente, de generar riqueza y de redistribuirla, que convivan el mercado y el Estado, que logren encontrar una armonía para que puedan generar sinergia, para que podamos pensar entre todos cómo hacemos para que los objetivos que nos proponemos como sociedad sean económicamente sustentables, financieramente sustentables, energéticamente sustentables y socialmente sustentables. ¿Por qué? Porque la democracia argentina está atravesada por una necesidad. Nosotros somos una sociedad que no está acostumbrada a vivir como se vive por ahí del otro lado de la cordillera, con altos niveles de desigualdad y de injusticia social. Somos una sociedad que tiene en su gen la idea de la movilidad social ascendente. Por eso incluso creo que es un error quienes desde mi propio espacio político critican a la meritocracia no advertir que el mérito y el esfuerzo individual forma parte de esa cultura social, digamos, de la democracia social ascendente, de la sociabilidad ascendente de nuestro país. Creo también que es un error suponer que esa armonía social se puede producir sin un Estado eficiente, que planifique, que articule y que gestione. Creo que el Estado obviamente tiene que responder a las necesidades financieras que el país puede proponer. Nadie supone que el déficit fiscal y la emisión monetaria pueden ser eternas. De la misma manera creo que en momentos donde la economía argentina entra en crisis, y muchos de los que están acá seguramente fueron a acudir al Estado para pedir una solución en momentos de pandemia, el Estado tiene la obligación de responder y en ese caso, para salvar la economía y para evitar que quiebren miles y miles de empresas con la pérdida de empleo que eso significa, tiene que tener la responsabilidad de estimular la expansión de la demanda y estimular a la oferta, inclusive como hemos hecho en esta oportunidad, donde hemos tenido que asistir a la demanda y a la oferta al mismo tiempo, para garantizar la estabilidad política, social y económica, entendiendo que la estabilidad es un concepto que se tiene que traducir en estos tres niveles. En definitiva, para no hablar más sobre esto y dejar a que continúe el debate, la democracia se tiene que repensar. No es un problema de los partidos solamente o de los dirigentes solamente, es un problema de las instituciones. Tenemos que pensar cómo logramos que, más allá de la voluntad de las personas, podamos construir consensos que puedan mantenerse en el tiempo, y para eso creo que reflexionar sobre la necesidad de una modificación estructural de nuestro sistema institucional es un paso importante. José Luis, ¿te parece? Digamos, Leandro plantea que
la ausencia o la menor presencia, si querés, de partidos políticos que sean articuladores del debate hace que las instituciones no funcionen o que estén como con una agenda tal vez como más acotada. ¿Necesitamos que ese debate se dé afuera o el Congreso debería ser el lugar en donde se pueda empezar y gestionar una solución a ese debate? Bueno, dado que este panel es oportunidades para las generaciones futuras, les voy a dar una muy buena noticia. Tengo una gran coincidencia con Leandro Santoro, que el mérito es la columna vertebral para el progreso. Eso dijiste, ¿no? Sí. No coincido para nada con que sea tan central la existencia de partidos políticos para los objetivos loables que Leandro plantea. De hecho, hemos tenido afortunadamente del 83 para acá partidos políticos y Argentina pasó por crisis homéricas de todas maneras, con degradación de la vida social de la gente, de la educación, de la institucionalidad. Así que no necesariamente que el debilitamiento de los partidos políticos implique que eso es peor para la sociedad. Yo sí creo que el deber ser debería ser que eso ocurra, que los partidos políticos sean auténticas usinas de pensamiento que piensen en los problemas concretos que tiene la gente para solucionárselos, para proveer del crecimiento sostenible, desarrollo, etcétera. Pero no han sido eso, ojalá lo hayan sido. Si hemos aparecido personas por afuera de los partidos políticos, sí, como puede ser mi caso, el de Carolina, el de otros, no ha sido porque hemos usado como carroña, digamos, a las redes sociales, sino por la persistencia en el tiempo. Acá tengo mucha gente que me escucha hace 30 años, yo digo como disco rayado, estas 5 cosas, hace 30 años que las digo, y solamente entré en política para llevarlas a la práctica. A mí no me ha cambiado ni ninguna red social, ni la tele, ni nada. Estoy convencido que si Argentina no aplica estas 5 cosas, tiene un rumbo miserable. Y yo recuerdo en ese sentido que Argentina ya tiene 4 millones de personas viviendo en villas miserias, la mitad de la población pobre, 3/4 parte de los chicos del conurbano son pobres. Así que es claro que el rumbo de Argentina es miserable, y es miserable porque se niega a aceptar esta ley de gravedad que yo planteaba antes, que yo veo que en los países donde la gente prospera no se discute. No es que lo piense yo genuinamente, que soy un... No, repito lo que ocurre en los países donde la gente vive bien, no los poderosos, no, la gente común, el laburante, el comerciante, el industrial, el productor agropecuario, el monotributista. Yo lamento que los outsiders seamos los que hoy hemos aparecido en los últimos años como personas que generan algún imán. No diría que somos el epicentro de ninguna manera, que son humildes, pero lo lamento porque eso, espacio que no ocupa alguien, lo va a ocupar otro. Lamento que los partidos políticos no hayan sido esos elementos o esas usinas de pensamiento que decía Leandro recién. Carolina, cuando respondiste sobre el tema boleta única, marcaste bien que es una cuestión que alude a la transparencia, que es un factor crítico para que las instituciones funcionen, y eso es reconocible. Una pregunta que se entronca un poco con el debate tiene que ver sobre por qué a esa agenda también no se le puede agregar algún contenido que responda a otros intereses, si querés, un poco más sectoriales, como para decir, bueno, nos ocupamos de la agenda instrumental de la política, de la transparencia en la institución, pero también de otras cosas. Hoy a la mañana, en el panel de la energía, uno de los temas que sobresalió a la discusión es que el sector energético necesita institucionalizar determinado funcionamiento para que las inversiones de largo plazo puedan canalizarse y resolver los problemas que tenemos hoy, la falta de gasoil, el gas, etc. ¿Podría ser el sector energía, te lo pregunto como integrante del Senado, un área donde, por ejemplo, distintos partidos o bloques puedan aunar una suerte de acuerdo técnico sobre qué hacer, así como se gestó incluso con el tema boleta única? Podría, me encantaría. Uno de los problemas que tenemos hoy en el Senado es que el oficialismo no constituye ni siquiera las comisiones.
Entonces, bueno, estamos esperando que se terminen de constituir las comisiones en donde se discuten los temas, se debaten, se saca un dictamen antes de que los proyectos entren al recinto. Yo presenté, la verdad que no sé ni cuántos proyectos ya, presenté muchísimos proyectos desde que empecé a ser senadora nacional y ninguno se pudo discutir hasta el momento. Entonces me parece que para que esos consensos se creen, para que se pueda llegar a dictámenes, todo, primero es lo básico, ¿no? O sea, que el oficialismo deje de constituir solamente las comisiones que le importan para su proyecto personal. Pero déjame decirte algo más respecto de lo que decía Santoro, que la verdad que yo también celebro que hayas hablado del mérito y que hayas hecho mea culpa de algunos puntos del gobierno. Vamos. Lo que sí me llamó un poco la atención es cuando dijiste que las empresas habían tenido que ir al Estado a pedir ayuda cuando fue lo de la pandemia. Yo creo que las empresas tuvieron que pedir ayuda del Estado porque el gobierno nacional no las dejó trabajar. Porque durante 2 años tuvimos la cuarentena más larga del mundo y pese a eso el gran fracaso en salud que reconoce el mundo entero. Ese punto quería remarcarlo. Y respecto a los partidos políticos, también me gustaría decir algo. Yo sí creo en los partidos políticos. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, que es un partido político, además muy democrático, y que engloba muchos de los valores que hoy la sociedad nos pide, ¿no? Hoy la sociedad le pide a la política muchos valores que creo que el radicalismo tiene. Uno es la defensa de las instituciones, federalismo, transparencia, etcétera. Creo en los partidos políticos y creo en las coaliciones también. Creo que incluso, yo como miembro de la Unión Cívica Radical pertenezco a Juntos por el Cambio y creo que el hecho de que haya diversidad de pensamientos dentro de una misma coalición enriquece muchísimo el debate y hace que podamos sacar conclusiones mucho mejores. Así que creo en ampliar todavía mucho más nuestra coalición. Creo que Argentina tiene problemas tan graves hoy en día que necesitamos que seamos realmente muchos más los que integremos la coalición. Invito, por supuesto, constantemente a todos aquellos que crean en la República, en las instituciones y en la política como herramienta fundamental del cambio para que las cosas sean mejor, ¿no? Creo en que la política es la herramienta para cambiar las cosas y por eso hace 1 año yo era periodista y empecé a trabajar en política. Leandro, Carolina hizo una mención sobre el funcionamiento operativo, o sea, le estamos pidiendo al Poder Legislativo, le estamos trasladando una demanda y de repente también es cierto que no ha tenido un funcionamiento muy pleno en el último tiempo. ¿Cómo está la Cámara de Diputados frente a esa realidad, digamos? 2 o 3 cosas antes, ¿puede ser? Y haceme acordar, cual si me excedo, te respondo esta pregunta, que es muy importante. Primero, no sé por qué sorprende lo del mérito. Nosotros siempre hemos hecho una diferencia entre el mérito y la meritocracia. La idea de meritocracia se tomó en nuestro país como una suerte de legitimación de la desigualdad social, tratando de desvincular el desarrollo individual con la existencia de políticas públicas estatales para favorecer ese crecimiento. En términos del mérito, desde la perspectiva que uno lo analiza, es la contracara del privilegio, ¿no? El mérito, desde nuestra concepción ideológica, es clave para el progreso de la sociedad, como lo es también el apoyo de parte de las instituciones de la democracia para que ese individuo pueda, en el marco de una comunidad equilibrada, tener oportunidades reales y no solamente formales. Por eso hablamos de libertades negativas y positivas, ¿no? Bueno, en primer lugar. Segundo lugar, los partidos políticos en la Argentina no funcionan desde hace mucho tiempo. Y es cierto lo que dice José Luis, la emergencia de outsider o de free rider, digamos, en las distintas coaliciones, se deben a eso, a un problema estructural. Yo creo que no lo hemos puesto en la agenda, no nos parece importante discutirlo y sin embargo es tal vez una de las cosas más importantes, porque estos acuerdos de largo plazo, que es el motivo por el cual estamos invitados hoy acá, requieren de instituciones que los puedan procesar, no de personas. Pongo un caso. De Narváez había ganado la provincia de Buenos Aires, le había ganado a Néstor Kirchner, parecía que era el hombre que venía a refundar la política argentina y 1 año después dejó de la política, dejó de militar. Imagínense dónde hubiesen quedado los consensos construidos con Francisco si el tipo 1 año después dejaba de militar. Bueno, habla de la necesidad de repensar esto.
En segundo lugar, o en tercer lugar, el Estado salió en la asistencia de las empresas y de las personas durante la pandemia porque enfrentamos lo desconocido. De hecho, evitamos que se cierren, calculamos nosotros, más de 30.000 empresas. El presupuesto del Ministerio de Producción, cuando asumió el presidente Fernández, era de 13.000 millones de pesos. Pasó a ser en el 2020 135.000 millones de pesos. Y hay más de 167 programas concretos de ayuda a las pymes y a las empresas. Seguramente muchos de ustedes deben hablar con la gente del Ministerio de Producción y habrán tenido acceso a tasas subsidiadas, a programas de capacitación, de empleo, etcétera, porque hay una lógica de articulación entre el sector público y el sector privado, incipiente para mi gusto, pero que marca un sendero correcto. No es cierto que la agenda del Congreso sea solamente una agenda de coyuntura. De hecho, hay 5 proyectos por lo menos que se han trabajado en el marco del Consejo Económico y Social durante los 2 últimos años que preside el ministro Vélez, donde las distintas ramas de la industria y de la economía de nuestro país han logrado consensuar una propuesta que va a entrar al Congreso y que está a la puerta de espera, ¿no? El régimen automotor, por ejemplo, es una, el régimen de agroindustrial es otra, con promociones importantes para todo el sector. Hay también leyes importantes vinculadas al sector energético del hidrocarburo, de los hidrocarburos. ¿Cuál es el problema que tuvimos? Miren, perdimos la elección del año pasado y a los pocos días, Juntos por el Cambio se fracturó en 11 subbloques. Esto traducido en la práctica parlamentaria significa que lo que vos antes tenías que acordar en labor parlamentaria con una persona, ahora lo tenés que acordar con 11. Vivimos un proceso de fragmentación social que se traduce en una suerte de atomización política. Después que hablen mis compañeros de panel sobre las internas de mi propio proyecto político, pero también refleja esa dificultad. Eso complica muchísimo la construcción del consenso para la agenda parlamentaria. En política lo primero que uno tiene que pactar es sobre qué va a discutir, ¿no? Por eso esas reuniones que muchas veces no se hacen frente a las cámaras de televisión son tal vez la llave para poder abrir una agenda de futuro. Tenemos temas importantes y hemos tratado este año un tema importante, el cannabis medicinal y la industrialización del cáñamo. Eso va a significar muchas divisas para la Argentina y muchos puestos de trabajo. Y hay temas importantes que también están a la luz del día, están por tratarse seguramente este año. En síntesis, ¿qué creo que se necesita? Se necesita tratar de despersonalizar el debate político, tratar de correrle el lugar a la chicana. Por supuesto, la chicana es divertida, es entretenida, yo también la he utilizado, pero lograr construir espacios donde podamos plantear estos temas para ver si existe la posibilidad de ponernos de acuerdo en una agenda que incluso sea la agenda sobre la cual nos vamos a pelear después. Pero para construir ese primer paso se necesita, desde mi humilde perspectiva, que las ideas en el debate público de la Argentina ocupen un lugar más importante que la descalificación personal. ¿Y no les parece que puede encontrar, digamos, más allá de comprender, creo que todos entendemos que el Congreso funciona con una lógica operativa que tiene que ver, discutir la agenda de cada proyecto, cuál entra primero, cuál segundo, cada bloque y sector tiene su prioridad, pero más allá de ese funcionamiento, ¿no creen que puede haber una capacidad de parte de los mismos legisladores de decir, bueno, nos gustaría que estos 5 temas puedan estar en el debate de este año, por lo pronto como manifestación de la voluntad de esos sectores políticos? José Luis mencionó en el comienzo, bueno, que él tiene sus 5 temas que ya los conocemos, los planteó. Les pregunto, te pregunto, Leandro, a Carolina también, digo, si pudieran poner 5 temas que hoy no están en la agenda del Congreso, así como planteamos el de energía, o incluso si le decimos, bueno, si les pongo un proyecto que les garantiza la inversión en el sector petrolero, que garantice la oferta de energía que necesitamos, ¿lo apoyarían los 3? O sea, ¿tendrían alguna diferencia? ¿O podríamos decir que puede ser un lugar donde arrancar el consenso? No sé, yo creo que, y más en las circunstancias dramáticas que vive la Argentina, hay que sentarse a conversar con todo el mundo, de un lado al otro. Las reformas que Argentina tiene que hacer al mismo tiempo son profundas,
pero en una Argentina de una gravedad extrema, pero la buena noticia es que en el mundo que prospera no se discuten estas cosas. Nosotros discutimos la ley de gravedad, por eso nos va mal. Ahora, déjame hacerte una reflexión sobre una cosa que estuvimos hablando antes. Para tranquilidad de ustedes y de la gente en general que nos está viendo, en algún lugar, si bien yo valoro la actividad de los partidos políticos, valoro las coaliciones, los consensos, un poco sobreestimados están las dos cosas. El rol de los partidos políticos y de los acuerdos o frentes electorales, si vos querés. Porque, a ver, hoy yo veo probables o eventuales o posibles candidatos a presidente, particularmente de la oposición, haciendo campaña en base a ideas que los liberales hemos defendido toda la vida desde el llano. Apertura al comercio, reforma laboral, reducción del tamaño del Estado, por la gente no da más de pagar impuestos. Entonces creo que los liberales seremos en diputados 10 en total, incluyendo nuestro bloque y otros. Bueno, me parece que la agenda de la gente está llevando a que la política un poco empiece a discutir esas cosas. Entonces, lo importante me parece que es involucrarse en política, que se involucre cuanto más gente posible en la política sería mejor, para que haya más debate, más gente proba y de mérito, tratando de transformar el país desde el único lugar que se lo puede transformar en serio, que desde la política, eso sí lo tengo claro. Pero cuidado hasta dónde uno infla el rol de los partidos, infla el rol de los frentes, porque repito, 10 gatos locos en algún lugar, estamos logrando instalar un debate que hasta hace un tiempo, no solo en campaña no existía que se diera, sino que después, como no se hacía en campaña este debate, cuando se llegaba al gobierno y se quería hacer algo, no se podía hacer nada. Yo estoy de acuerdo en la importancia de los partidos políticos, estoy de acuerdo con los frentes o coaliciones, pero cuidado que, como dice el refrán, todo en su debido término o en su debida manera. Y armoniosamente. Perón decía. Sí, no importa, que lo que sea es sentido común es, vos podés ser deportista, pero no te podés ir de mambo porque te sobreentrenás. Podés estudiar, pero si no dormís, un día la cabeza se te quema. Todo en su tiempo y armoniosamente. Todo en su tiempo y armoniosamente. Yo diría, cuidado que hoy la sociedad está comprando ideas, afortunadamente, de sentido común, que en diputado la defendemos muy poquitas personas, ¿no? Carolina, este foco Sí. es, ¿qué más se puede hacer para buscar un acuerdo a largo plazo, conociendo y poniendo sobre la mesa todos los obstáculos como lo estamos planteando, que son atendibles y son razonables, pero tengo la sensación de que sobre la política hoy hay una demanda de que hagan algo un poquito más de lo que se está haciendo, más allá de decir, bueno, esto tenemos que resolverlo porque tenemos que ponernos de acuerdo en las comisiones. Bueno, yo me fui anotando un montón de cosas que me voy diciendo porque no me quiero olvidarme de nada. Tenemos un debate bicameral hoy. Sí, me encanta. Bueno, hablando de bicameral, las bicamerales no se conformó ninguna. Bien. Fíjate qué increíble, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar si no tenemos comisiones? No es un dato menor no tener las comisiones conformadas. No quiero olvidarme tu pregunta exacta. No, la pregunta es, bueno, no hay comisiones, ¿qué hacemos? Sí. Porque Bueno, si no uno se queda esperando. Entonces... No, es que, a ver, nosotros como oposición lo que tenemos que hacer es eso, oposición. Los que gobiernan hoy, lamentablemente, son el kirchnerismo, entonces es lo que hay. Y los que tienen la responsabilidad de gobernar son ellos. Entonces, muchas veces nos pasa, y es lógico, porque la gente ya está con un nivel de desesperación que no aguanta más la situación que estamos viviendo, que nos exigen a la oposición que seamos gobierno, cuando en realidad los que tienen que gobernar y tomar decisiones son justamente el kirchnerismo. Hablaba Santoro del tema del mérito y del tema de la... La grieta. Pero no es grieta, es explicar cada punto. Me parece que cuando cerraron las escuelas en pandemia, durante tanto tiempo, inútilmente, porque no fue así en otros países, incluso en mi provincia había departamentos enteros que no habían tenido ni un caso de COVID y sin embargo las escuelas estaban cerradas porque había que cerrarlas. Habían dicho que había que cerrarlas. Le estás quitando la posibilidad de tener mérito
a un montón de chicos y estás quitándole la posibilidad de tener un ascenso social a un montón de personas, ¿no? Entonces, como digo, la escuela como factor igualador en la sociedad, por un lado. Por otro lado, también decía que el bloque de Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical se había quebrado en la Cámara de Diputados. Eso es cierto, en cualquier momento van a volver a unirse, pero digo, más allá de eso, lo que hay que ver y que me resulta importante es que todos votaron juntos. Todo el bloque radical, aún fraccionado, votó junto. Todos Juntos por el Cambio votó junto. En cambio, el kirchnerismo lo que hizo en el Senado de la Nación es quebrar el bloque, pero solamente con un objetivo: tener un consejero más en el Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí tenés la diferencia moral, la diferencia que hay entre ambos partidos. También hablaba Leandro del tema de los proyectos que están en cola. Y yo digo, bueno, mientras los proyectos están en cola, nosotros estamos tratando de ver cómo subsistimos, los argentinos, porque digo, ¿cuándo arranca la cola? ¿No? ¿Cuándo arrancamos a gobernar? Ya llevan, le queda poco tiempo de gobierno como para empezar a hacer algo para que realmente se reactive la economía en Argentina, que es lo que necesitamos. Preguntabas antes también de qué había que hacer, si podíamos hablar de puntos qué es lo que necesitamos hacer para que Argentina arranque. Bueno, yo creo en la reforma laboral, hay que hacer una modernización de lo que son las leyes laborales. Hay mucha gente que está quedando totalmente afuera del mercado porque las empresas no pueden tomar gente con estas leyes laborales que tenemos hoy en día. Que queda fuera del mercado porque terminan estando en negro. Y eso es menos impuestos para el mismo gobierno, para el mismo Estado, digo, para el mismo país. Me parece que la agenda también tiene que pasar por la inseguridad. Lamentablemente, no solamente es Santa Fe. Santa Fe tiene un problema grave con el narcotráfico, como decía antes, pero lamentablemente si no nos preocupamos todos en todo el país por el tema del narcotráfico en Santa Fe, vamos a estar exportando narcotráfico al resto del país, y es lo que no queremos, porque una vez que el narcotráfico se instala, lamentablemente es mucho más complicado de sacar. Otro de los temas debería ser salir del cepo. Otro de los temas deberían ser incentivos fiscales para las empresas, el acceso al crédito para las empresas, que muchas veces se llenan la boca diciendo que las empresas tienen acceso al crédito, y la verdad es que es mentira. Yo me reúno constantemente con empresarios pymes, empresarios de medianas empresas también, empresas más grandes, y te dicen que la verdad que no tienen acceso al crédito, sino que al contrario, que en Argentina todo está pensado como para que las empresas cada vez sean más chiquitas, porque cuando empiezan a crecer un poco, te matan con más impuestos. Entonces, lamentablemente, las empresas muchas veces no quieren crecer o tomar más empleados y todo, porque primero, tomar un empleado hoy es un dolor de cabeza terrible, y segundo, cuando pasás de categoría, perdés un montón de beneficios. Entonces, en lugar de estar pensando un país hoy en donde crezcamos, podamos exportar muchos más para tener dólares genuinos, incentivemos a las empresas, como te decía, con beneficios fiscales, al campo también para exportar más y todo, tenemos un país que se achica cada vez más. Cada vez somos más chiquitos y cada vez nos cerramos más y cada vez nos juntamos más con países que son autocracias y empatizamos, digo, cuando nos juntamos me refiero al gobierno actual, ¿no? Empatizan más con ese tipo de países en lugar de abrir la economía hacia otros países que podrían ayudarnos a salir en el pozo que nos hace sentir que Argentina muchas veces parece un enfermo gravísimo, casi terminal, pero que se puede sacar. Y creo que me parece importante resaltar que la gente en las últimas elecciones legislativas votó en favor de la política, votó en favor de muchas personas que también veníamos como outsiders de la política, y se necesitan liderazgos diferentes, se necesitan liderazgos serios, se necesita la verdad como un valor que parece obvio, ¿no? Decir la verdad de lo que nos va a pasar, pero no es obvio, lamentablemente, y la verdad es como es una de las bases de la credibilidad y la previsibilidad que nosotros necesitamos hoy en nuestro país. Y necesitamos que la gente sepa la verdad, sepa que necesitamos un proyecto de país y un proyecto económico sustentable y a largo plazo, que quizás no
no se va a poder resolver todos los problemas, seguramente no en un solo periodo de gobierno, no se van a poder resolver todos los problemas, que vamos a necesitar más esfuerzo, más compromiso y más sacrificio de todos nosotros, y que tenemos que saber, todos y cada uno de nosotros, cuánto estamos dispuestos a esforzarnos. Porque no va a ser fácil, va a llevar sufrimiento, pero creo que si presentamos un plan económico sustentable que contemple las economías regionales, que contemple el federalismo realmente y no solamente porque queda lindo decirlo, va a ser la única manera de salir. Nos quedan ya los últimos minutos. Me comprometí con ellos a concluir el debate a las 1 porque Carolina, Leandro también tienen agenda en el Congreso y estamos a favor de que funcione. Así que les voy a pedir una última reflexión a los tres, tratando como comenzamos de ver si conseguimos un punto de consenso. Les voy a preguntar, ¿se imaginan algún proyecto hoy poniéndose en los zapatos del otro que puedan votar los tres? Bueno, agradecido de la invitación. No sabés lo que me cuesta no caer en la tentación de responder la coyuntura, porque en ese sentido soy bastante disciplinado. Me proponen discutir sobre temas de fondo y de largo plazo y me encantaría poder decir algunas cosas, pero sí 2 o 3 títulos. Primero, para que no parezca que la política está tan desenganchada de los problemas de la gente. A ver, estamos tratando la ley de compra argentino en el Parlamento, que es una ley que seguramente les interesa mucho a los que están sentados acá. Los temas que se van a tratar este año van a ser temas importantes, de verdad importantes, que vienen además con una discusión previa en el marco del Consejo Económico y Social, que es un lugar donde el gobierno logró construir consenso con todas las ramas y todos los sectores de todos los distintos estamentos de la sociedad, porque están desde las cámaras empresarias hasta el movimiento obrero. Creo que la Argentina tuvo también un problema durante estos años, que los partidos políticos fueron reemplazados por los medios masivos de comunicación. Y eso explica, entre otras cosas, por qué lo que decía José Luis, que es cierto, las ideas del liberalismo han penetrado tanto, es cierto. Los medios de comunicación tomaron como propia la agenda, por lo menos en materia económica, del liberalismo y han logrado construir un consenso importante en la sociedad que habrá que ver qué tan definitivo es, pero que yo también reconozco como importante, que ha alterado incluso el debate político porque ha corrido, desde mi perspectiva por lo menos, la discusión muy a la derecha. Y eso puede complicar la construcción de consensos, porque en general los consensos se construyen en el centro, ¿no? La moderación se construye luego de debates intensos y de debate donde las personas que forman parte de esa discusión tienen cierto nivel de representatividad social. Entonces, si vos, por ejemplo, me preguntás, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, ¿qué opinión tenés? Y yo te tengo que decir lo que pienso, que es que las leyes no son neutras. Es mentira que hay soluciones neutras para los problemas concretos de los argentinos y de las argentinas. Hay soluciones políticas que tienen que ver muchas veces con la correlación de fuerza de la sociedad en cada momento histórico. Entonces, que hay que resolver, por ejemplo, un régimen especial para que las inversiones en materia energética le den previsibilidad a los distintos agentes económicos para definitivamente terminar con esta demanda insaciante de divisas para tener que importar combustibles para poder abastecer a la industria del mercado interno, no tengo ninguna duda, en eso vamos a coincidir todos. Que Vaca Muerta es una oportunidad, no tengo ninguna duda, todos vamos a coincidir. Ahora, el régimen que se tiene que construir, fiscal, jurídico, que se tiene que construir, depende de las visiones ideológicas que cada uno tenga. No hay soluciones neutrales. Sí creo que la construcción de la agenda, para cerrar, yo tengo una cosa dolinesca que viste que Dolina cuando habla arranca de una manera, pega toda una vuelta y cierra termina, como... Bueno, sí. Creo que uno de los desafíos que tiene la política argentina es lograr por lo menos construir una agenda. Si construimos una agenda, identificamos 6, 7 puntos que creemos que son importantes, todos, ¿no? Resignando parte de lo que uno piensa, porque eso es una negociación, y siendo inflexible en lo que uno considera que tiene que defender, construimos una agenda compartida. Si no es en este periodo legislativo, será en el que viene, pero los problemas de los argentinos y de las argentinas se va a empezar a resolver. José Luis, ¿te parece viable tener una agenda, aunque sea la agenda, no los proyectos? Voy a empezar con el medio vaso vacío y voy a terminar con el medio vaso lleno para dejar la esperanza. Medio vaso vacío con respecto a lo que le dice Leandro Santoro. Yo no creo que los medios de comunicación hayan sustituido a los partidos políticos,
No creo tampoco que el liberalismo, como sugiere Leandro Santoro, sea una especie de invento de los medios de comunicación. No, yo tampoco dije. Los medios de comunicación, en todo caso, viven del rating y si ponen el liberalismo en la pantalla es porque hoy el liberalismo tiene mucho consenso en la sociedad. Porque hoy el liberalismo, dado el deterioro que ha tenido la Argentina, es lo mismo que discutir el sentido común. Dado el deterioro que Argentina ha tenido como sociedad, hoy ser liberal es tener mucho sentido común. Porque yo digo, si vos sos un tipo que tiene una chacrita así en el medio de una provincia, sos dueño de esa chacra y te cobran bienes personales a nivel nacional, inmobiliario rural a nivel provincial y la tasa de revía en el municipio, tiene triple imposición una persona que tiene una chacrita. Eso es un delirio que solamente a nosotros se nos puede ocurrir. Entonces, que los medios levanten eso es porque la gente está a las puteadas porque tiene que pagar 3 impuestos sobre el mismo cacho de tierra. Entonces eso no es que los medios inventan neoliberalismo o liberalismo, como se lo quiera llamar. Hoy la gente está apuntando a un lugar en el cual algunos, como es mi caso, desde que estamos con alguna cuota de sentido de la realidad a los 20 años, 18 años, pensamos así. ¿No? Yo el primer voto que hice en mi vida en el año 83 cuando recuperamos la democracia fue por el liberalismo y desde ahí estoy clavado en el mismo lugar. Entonces es la gente la que se ha corrido hacia nuestro lugar y los medios de comunicación en todo caso lo levantan. El medio vaso lleno. El medio vaso, sí, un segundito más. El medio vaso lleno es que, por ejemplo, una propuesta de reforma impositiva en la cual se alivia a los autónomos y a los monotributistas, los eternos olvidados de toda reforma impositiva, yo te la voto con ojos cerrados, desde ya, por supuesto. Bien. Carolina, ¿crees que podemos llegar a consensuar una agenda? Yo soy muy positiva y muy esperanzada normalmente. Sé que con el kirchnerismo nos va a costar siempre porque tenemos miradas muy diferentes de todo. Seguramente con José Luis podríamos construir una agenda en conjunto. Mirá, yo recuerdo durante toda la campaña... Me siento el patito feo. Te queremos, Leandro. Pero fuiste radical en algún momento. Yo confío en que con vos a lo mejor te podemos recuperar. Muchas gracias. Tiene un verso este. No, que somos amigos, tenemos amigos comunes también. Sí. Le digo Santoro, pero no hay mala onda. No, la verdad que yo recorriendo mi provincia, que es una provincia totalmente productiva, recorriendo empresas en Santa Fe, durante toda la campaña, lo que nos decían siempre, todas y cada una de las empresas, parecía que se habían puesto de acuerdo, pero no, era porque todas sufrían lo mismo, era, mira, nosotros no queremos que el Estado nos ayude, con que no nos jodan, ya con eso es suficiente, que no nos jodan, ya, viste, ya con eso ya podemos avanzar solos. Y la verdad es que es así, porque yo veo que pese a la máquina de impedir que es el Estado hoy en día, en Santa Fe he visto empresas que vos decís, claro, por esto Argentina no se termina de fundir, porque por estos empresarios que siguen remando en dulce de leche y que pese a todo siguen apostando al país una y otra vez, mira lo que son estas empresas, mira lo que es esto. Bueno, gracias a muchos empresarios, gracias a muchos de ustedes, seguramente, o a todos ustedes, Argentina no se funde y creo que lo que tenemos que hacer, lo más importante, es sacar los palos de la rueda a las empresas, al campo, a todos aquellos que son capaces de producir riqueza y trabajo que necesita la Argentina. Creo que también la batalla cultural hay que darla. El kirchnerismo transformó de alguna forma a la palabra empresario en sinónimo de garca. Lamentablemente lo hicieron y para mucha gente eso fue exitoso, para muchos es así. Yo no creo eso, yo creo que es al contrario, eso es parte de la batalla cultural que tenemos que dar, revertir que el campo ayuda porque da empleo, que los empresarios ayudan porque dan empleo, las grandes, las pequeñas empresas, hay que darle oportunidad a los jóvenes que hoy están con emprendimientos nuevos a que en lugar de irse a Uruguay porque tienen mayores posibilidades, se queden en Argentina y vean perspectivas en Argentina. Que Argentina sea un país por fin previsible, que puedas mirar a largo plazo y no que
cuando empiezas a invertir en algo, de repente te dan vuelta todo y te das cuenta que en lo que invertiste, todo lo que tenías o parte importante de lo que tenías cambió repentinamente, y bueno, es así, cambió porque se le ocurrió andar a saber a quién. Y creo que necesitamos responder a la esperanza que la gente depositó en nosotros, en los nuevos políticos, en la política, con liderazgos serios. Y me parece que ahí está gran parte del problema que tenemos hoy en Argentina. Los liderazgos tienen que ser realmente serios, la gente tiene que saber, como decía antes, la verdad, la gente tiene que saber lo que pensamos y cómo lo pensamos hacer. Y si hay algo que me parece importante es que tenemos que decirle basta y para siempre al populismo. No necesitamos populismos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Basta de espejitos de colores, basta de recetas mágicas que no sirven para nada, basta de recetas que no dieron resultado antes, ni van a dar resultado ahora, ni van a dar resultado nunca más a futuro. Seamos realistas y construyamos entre todos el país que nos conviene a todos para que los hijos de todos ustedes y para que tantas otras personas no estén deseando en irse del país, sino que revirtamos ese flujo de gente que se va por gente que vuelva a creer en la Argentina. Así que no más populismos. Les agradezco a los tres. Ha costado, hay algunos puntos de contacto, no conseguimos una ley que puedan votar los tres, pero bueno, algo de agenda creo que se puede construir. Me parece que no hay que perder la esperanza. La reconstrucción del futuro empieza hoy, no es un tema del futuro, entonces me parece que no hay que perderlo de vista. Esperamos que el Congreso tampoco lo tenga así. A Carolina Lozada por haberse acercado, José Luis Esper. Gracias a todos ustedes por haberme invitado, que no había agradecido. Gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias, y a Leandro gracias Santoro al público. también. Sí. A todos ustedes, gracias. Ahora, bueno, los dejamos en un break para el almuerzo y bueno, a nuestros invitados Gracias. también.